Yo creo que vamos a dar inicio al evento para que nos dé tiempo de poder abordar como todos los temas de la agenda. Entonces, nada más estamos dando un momentito más para que se sume la gente, pero bueno, vamos a iniciar. Entonces, bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a el evento de hoy titulado El lanzamiento de la Agenda de Aprendizaje para la Educación en América Latina y el Caribe de USAID. Mi nombre es Mariana Cruz Murueta, soy la coordinadora del Hub Regional para América Latina y el Caribe, y el día de hoy también estaré facilitando este evento. Quisiera agradecer a cada una y uno de ustedes por su presencia el día de hoy y reconocer la diversidad de organizaciones, así como la representación de diversos países que el día de hoy nos acompañan. Aquí estoy viendo que se están presentando en el chat. Me encantaría leer el nombre de cada uno de ustedes, pero ahora lo vamos a ir revisando. Next slide. La próxima, por favor. Les comento brevemente que al participar de este evento, ustedes dan su consentimiento para ser grabados. Este evento será grabado solamente la presentación general. Ya después las discusiones en grupo, esas no se van a grabar. Y un poco la idea es poder compartir con ustedes posteriormente la grabación y también compartirla con las personas que el día de hoy no nos pudieron acompañar. Y como les comentaba hace unos minutos, este evento será en español e inglés, pero contamos con interpretación simultánea en ambos idiomas, así como también en francés y portugués. Para acceder a cada uno de estos idiomas, les pedimos que seleccionen el icono de interpretación, que es ese globito. Ustedes pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Y también les comento que contamos con subtítulos automáticos que se van a exponer, se van a presentar dando clic en el icono de doble C y se van a presentar en el idioma en el que nuestros panelistas estén presentando. También les pedimos que mantengan el micrófono y la cámara apagados cuando no estén participando, de manera que podamos mantener la calidad del audio y del video. Y les pedimos que si tienen preguntas, nos las compartan en el chat. Nosotros las vamos a ir recabando con el equipo de producción y las vamos a revisar hacia el final de la sesión. Algo muy importante, como ustedes pueden ver en pantalla, la presentación de PowerPoint está en inglés. Sin embargo, en el chat les estamos compartiendo ahora mismo, en un segundo, la presentación en español para que ustedes también la puedan seguir en simultáneo. Y bueno, ya luego de todas estas indicaciones que espero les sean de utilidad, quiero empezar ya de lleno con el evento, explicando y exponiendo los objetivos de la sesión del día de hoy. Como les decíamos, se trata del lanzamiento regional y podríamos decir que incluso global de la Agenda de Aprendizaje para la Educación en América Latina y el Caribe. Este es un documento que fue liderado por la Oficina para América Latina y el Caribe de USAID y tiene tres objetivos nuestro evento del día de hoy. Uno es conocer el contenido de la Agenda de Aprendizaje. El otro es reflexionar sobre las preguntas de la Agenda de Aprendizaje en pequeños grupos. Y finalmente, compartir con ustedes las maneras en que ustedes pueden contribuir a la agenda a través de la evidencia y la investigación en sus contextos. Antes de empezar ya de lleno con el tema que nos convoca el día de hoy, tengo el placer de presentarles a nuestras tres panelistas. Primero, sí, ahí está. Tenemos a Melissa Chiapetta, ella es asesora principal para la educación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de USAID. También nos acompaña Pauline Martin, es investigadora y consultora independiente. Y Andrea McMurtry Brumer es directora asociada para la innovación y la práctica en el Institute POLT. Nuestras tres panelistas lideraron este proceso de investigación y desarrollo de esta agenda de aprendizaje que a continuación presentarán a ustedes. Ahora le voy a pasar la palabra a Pauline y a Andrea, quienes nos compartirán cómo fue el desarrollo de esta agenda y también nos ayudarán a navegar la agenda de manera más detallada. Bienvenidas, Pauline y Andrea, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Nos alegra mucho que nos acompañen en este momento. El desarrollo de esta agenda de aprendizaje fue 100% virtual, a diferencia de otras agendas.
Ha sido muy complejo considerar todos los aspectos de educación en toda la región y alinearla con otras agendas ya establecidas. Por eso fue muy importante tener un proceso participativo desde el principio, que muchos de ustedes participaron ya en este proceso y fueron con 4 actividades principales. Primero, hablamos ya con muchos de ustedes que nos acompañan el día de hoy en una sesión de aprendizaje virtual. Fueron 73 miembros del Hub Regional para LAC de USAID, más otros socios de la región, quienes contribuyeron de manera sin precedente al desarrollo de esta agenda. También un segundo paso fue la revisión de 37 documentos, incluidos informes nacionales y regionales, portales web, planes de país y revisiones de evidencia. Asimismo, 15 entrevistas con informantes claves seleccionados de un grupo diverso de analistas de políticas, investigadores, personal del Ministerio de Educación, de USAID, de socios implementadores, que representaron en total 9 países y también unas perspectivas regionales. Y con esa riqueza de insumos, llegamos a 17 temas y 102 subtemas de interés de educación para la región, y tuvimos que pasar por un proceso de priorización y reducción para llegar a estas 12 preguntas finales. Next slide, please. La estructura de cada pregunta que a continuación vamos a presentar incluye una definición clave y luego el estado de la evidencia actual que indica dónde deben centrarse las investigaciones futuras. Es un horizonte en ese sentido. Esta evidencia o estado de evidencia se estableció a través de un inventario rápido de evidencia, que fue una búsqueda bibliográfica rápida de la evidencia disponible entre los años 2017 y 2023, lo que dio como resultado 82 documentos revisados. Al revisar estos documentos, se asignó a cada pregunta, a cada una de las 12 preguntas, una clasificación según el estado de la evidencia. En algunos casos fueron de generación, que quiere decir que hay evidencia mínima para las preguntas, pero se requiere la generación de nueva evidencia. El estado de captura significa que existe evidencia para estas preguntas, pero es evidencia muy dispersa, por lo que se necesitan nuevas capturas y análisis, por ejemplo, una revisión sistemática de literatura. El estado de difusión quiere decir que hay evidencia en una forma utilizable, pero es relativamente desconocida y requiere de una divulgación más dirigida. Cabe mencionar que ninguna de las preguntas de aprendizaje de esta agenda tiene evidencia a nivel de difusión en este momento. Bueno, sin más preámbulos, a continuación presentaremos la pregunta, el estado de la evidencia para cada una de las 12 preguntas que conforman la agenda. Les pedimos a ustedes que reflexionen cuáles de estas preguntas son más relevantes para su trabajo. Paso la palabra a Andrea. Bueno, muchas gracias, Pauline. Ahora vamos a hablar de las primeras 3 preguntas de las 12. La primera pregunta se centra en la prevención de la violencia. La violencia adopta muchas formas en la región y esta pregunta busca comprender cómo la educación puede contribuir a reducir las manifestaciones de violencia en la sociedad en general. Aunque las escuelas no pueden asumir la responsabilidad exclusiva de la prevención de la violencia, la educación ofrece un espacio y contenidos para abordar diferentes tipos de violencia. La evidencia sobre esta pregunta se encuentra en la etapa de captura, tal y como se muestra con la etiqueta en azul en la parte superior izquierda. La literatura existente establece la asociación entre la educación y la reducción de la violencia. Sin embargo, se necesita más evidencia sobre los enfoques y las condiciones educativas
que puedan contribuir a la prevención de la violencia, especialmente en países de ingresos bajos y medianos bajos. Next slide, please. Ahora pasamos a ver la segunda pregunta y es sobre migración irregular y tiene dos partes. Esta pregunta destaca que la educación puede interactuar con factores que expulsan a las personas de su país o con factores que atraen a los migrantes a un nuevo destino. Dentro del sistema muy complejo que impacta las decisiones de migrar, esta pregunta aborda el papel de la educación sobre la migración irregular, potencialmente identificando factores para su prevención. La etapa actual de la evidencia sobre esta pregunta es de generación. La asociación entre la violencia, empleabilidad y la educación sugiere la importancia de estudiar cómo las intervenciones educativas impactan la migración y respaldaría intervenciones que podrían tener un impacto positivo en la reducción de la migración irregular. Las investigaciones futuras deberían centrarse en evaluaciones de programas que buscan afectar específicamente la migración irregular. Next slide, please. Y pasando a la tercera pregunta, el tercer tema es el aprendizaje. La política educativa de USAID prioriza mejorar el aprendizaje para todos los niños y jóvenes. Este enfoque es aún más crítico en la región de América Latina y el Caribe, ya que las brechas de aprendizaje que existían antes de la pandemia de COVID-19 se han ampliado y la recuperación de la pérdida de aprendizaje está en el primer plano de la política educativa. El nivel de evidencia sobre el aprendizaje en la región es de captura y se necesita más evidencia tanto sobre la recuperación del aprendizaje como sobre la transformación de los sistemas educativos después de la pandemia, especialmente para identificar qué intervenciones resultan más rentables y sostenibles y de manera similar, cuáles reducen mejor las desigualdades sistémicas. Ahora le paso a Pauline para hablar de las preguntas 4 a 6. Gracias. Siguiendo con la pregunta 4, esta aborda el tema de la tecnología. Si el uso de la tecnología era una prioridad antes de la pandemia por COVID-19, es aún más ahora como resultado de la educación remota. Con una brusca inversión que se produjo durante la pandemia, la tecnología ahora se ve como una oportunidad para mejorar el aprendizaje, así también para mejorar la resiliencia de los sistemas educativos. No obstante, también puede ser un factor que aumente las desigualdades, dadas las grandes disparidades en el acceso a la tecnología. Por ello, se necesita más evidencia sobre el uso de la tecnología para mejorar y transformar los procesos educativos, ya que la base de evidencia actualmente está a un nivel de captura. Una revisión sistemática y una síntesis de la evidencia existente proporcionaría mayores conocimientos sobre los hallazgos y las recomendaciones clave sobre qué herramientas y modalidades tecnológicas brindan el mayor valor y son las más efectivas en contextos particulares. Next slide, please. La pregunta 5 trata sobre el tema de las habilidades sociales. Esta pregunta reconoce que históricamente la educación se ha centrado en habilidades académicas y técnicas y menos en habilidades sociales, por lo que la evidencia de programas y estrategias costo efectivos contribuirá a responder a esta pregunta. El estado de la evidencia de esta pregunta es generación, ya que la preocupación por el desarrollo de las habilidades sociales ha aumentado principalmente durante y después de la pandemia. Se encuentran disponibles algunas investigaciones, pero se necesitan más para estudiar tanto los modelos más efectivos para enseñar habilidades sociales como las habilidades sociales más importantes necesarias para el éxito en diferentes sectores y contextos en la región de América Latina y el Caribe. Next slide, please. Y el tema 6 es la educación inclusiva. Aunque el acceso a la educación ha mejorado mucho,
las tasas de matrícula y los servicios de calidad entre ciertas poblaciones siguen siendo deficientes. Esta pregunta busca comprender mejor los problemas de acceso y aprendizaje de calidad para estudiantes en situaciones de marginación, pero también la forma de eliminar barreras para diversos grupos de estudiantes. El estado actual de la evidencia para esta pregunta es captura. Una revisión sistemática y una síntesis de la evidencia existente proporcionaría mayores conocimientos sobre los hallazgos y las recomendaciones clave. Además, se necesita una investigación más específica sobre las barreras que enfrentan las diferentes comunidades marginadas, así como la interseccionalidad de estas comunidades, los efectos de la pandemia y cómo los sistemas educativos pueden servir mejor a todos los estudiantes. Y de nuevo, pasa la palabra a Andrea para las preguntas 7 a 9. Bueno, gracias, Pauline. Y les recuerdo a todos que nuevamente queremos que ustedes piensen cuáles de estas preguntas son más relevantes para su trabajo. La pregunta 7 se trata del tema de localización. Esta pregunta busca identificar cómo involucrar a los actores y estructuras locales para la colaboración y la sostenibilidad. No busca identificar soluciones, sino los procesos que conducen a las soluciones. La base de evidencia se encuentra en la fase de generación, ya que hay algunas evidencias emergentes sobre la colaboración efectiva, las soluciones lideradas localmente y la formulación de políticas participativas, pero muchos señalan los problemas en lugar de cómo lograr la localización. Se necesita un análisis más profundo de la literatura y futuras investigaciones para explorar más a fondo cómo es la verdadera participación, qué tipos de compromiso conducen a resultados más sostenibles y si las intervenciones prometedoras antes mencionadas se aplican en todos los contextos. Next slide, please. Y la pregunta 8 es sobre sistemas educativos. Los sistemas educativos deben examinarse de forma integral y a través de sus partes individuales, porque son compuestos por múltiples actores, proveedores y niveles de responsabilidad en un contexto específico. Esta pregunta busca producir más evidencia sobre los procesos y formas de fortalecer los sistemas educativos para garantizar la resiliencia, teniendo en cuenta el análisis de factores contextuales. Esta pregunta se relaciona con las preguntas 2 y 3 sobre la migración y la pérdida de aprendizaje por el COVID-19. La evidencia de esta pregunta se encuentra en la etapa de generación. Se necesita investigación adicional para aumentar la base de evidencia sobre intervenciones efectivas que aborden el acceso al aprendizaje cuando la educación se ve interrumpida. Y la evaluación de las intervenciones actuales debería ser una prioridad de la investigación. Next slide, please. Y la pregunta 9 aborda el tema de los proveedores educativos no estatales. La mayor parte del apoyo educativo de USAID y otros donantes en las últimas décadas se ha centrado en la prestación de servicios de las escuelas públicas. Como tal, sabemos menos sobre la participación de escuelas no estatales. Hay algunos recientes informes globales que analizan cómo involucrar mejor a diferentes actores no estatales, incluidas las organizaciones religiosas. La base de evidencia se encuentra en la fase de generación, principalmente en torno a mecanismos de políticas sobre incentivos, financiamiento y el papel de las organizaciones religiosas. Hay menos evidencia disponible sobre cómo estos diferentes tipos de intervenciones impactan al acceso y los resultados del aprendizaje, y las investigaciones futuras deberían centrarse en esa área. Y ahora finalizamos con las últimas 3 preguntas con Pauline. Gracias. Seguimos con la pregunta número 10 sobre el tema de la retención. Esta pregunta busca examinar las causas fundamentales de la deserción escolar e identificar soluciones para prevenirla. También estrategias para el regreso de los estudiantes a la escuela
y respuestas contextualizadas sobre las mejores formas de aumentar las tasas de retención. El estado de evidencia para esta pregunta se encuentra en una fase de captura. Las investigaciones de la región indican que hay que fortalecer las capacidades de análisis de datos de los países, incluyendo la recopilación y el uso de datos de los estudiantes para informar la toma de decisiones basada en la evidencia. Next slide, please. La pregunta 11 es sobre la evaluación. La información y la evidencia son esenciales para mejorar los sistemas y el aprendizaje, pero el uso de las evaluaciones y la evidencia muchas veces es enfatizado al nivel macropolítico. Esta pregunta busca explorar los usos de la evidencia para informar la toma de decisiones de manera más inmediata y la mejora del aprendizaje por parte de los maestros y el personal escolar en el aula. La pregunta tiene como objetivo identificar los procesos efectivos para promover el uso de la evaluación en las escuelas y en las aulas. El estado actual de la evidencia sobre esta pregunta se encuentra en una fase de generación. Hay una brecha importante en el conocimiento sobre cómo utilizar eficazmente los resultados de las evaluaciones. La generación de evidencia para esta pregunta debe centrarse en identificar otras intervenciones costo efectivas y prometedoras que pueden mantenerse en el tiempo. Y finalmente, la pregunta 12, next slide, please. Esta última pregunta se centra en el tema del desarrollo de la fuerza laboral. Esta pregunta examina los diversos esfuerzos que USAID y otros han utilizado para promover la empleabilidad a través de programas de desarrollo de la fuerza laboral y comparará los resultados a través de evaluaciones de impacto, comparaciones de costo-efectividad y análisis de contextos para limitar las iniciativas de desarrollo juvenil más efectivas. El estado de evidencia para este tema, para esta pregunta, es de captura. Es importante investigar qué modelos de desarrollo de la fuerza laboral son más efectivas en diferentes contextos y las habilidades que buscan los mercados correspondientes, lo que conducirá a políticas que cierren la brecha entre la oferta y la demanda de habilidades. Les agradezco su paciencia en escuchar esas 12 preguntas de la agenda y ahora volvemos la palabra a Mariana para nuestra actividad interactiva. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea y Pauline, por ayudarnos a navegar con este nivel de detalle la agenda de aprendizaje. Y ahora nos gustaría muchísimo escuchar las reflexiones de todas y todos ustedes que hoy nos acompañan. Un poco la idea de esto es que esta agenda de aprendizaje pueda permitirnos mejorar los resultados de aprendizaje en nuestra región. Y para esto, pues necesitamos siempre el apoyo y el intercambio de todas y todos ustedes y de las comunidades que realizan este trabajo. Aquí pueden ver en las indicaciones, aquí ya me hicieron el favor de ponerla, cada uno de los grupos va a trabajar en 2 preguntas específicas. No tenemos mucho tiempo para el intercambio, pero creo que vale la pena poder reunirnos durante unos 15, poquito más minutos si nos da un poco de tiempo. Les pedimos que seleccionen el grupo de trabajo, el grupo de discusión, con base en el tema que sea de su interés y también el idioma de su preferencia. Tenemos facilitadores y facilitadoras en inglés y en español. Y como les comentaba, vamos a tener alrededor de 15-20 minutos para tener una discusión entre nosotros. Les pido, next slide, please. Les pido también que se tomen unos segunditos solamente para ver el grupo justamente de su preferencia. Acá lo tenemos primero en inglés y en español. Ahí pueden seleccionar, como les decía, el grupo en función al tema de su interés y también al idioma en el que prefieran interactuar en la sesión. Perfecto. Entonces, si les parece bien, espero que ahí, perfecto. Entonces, ahí se nos están abriendo
sí, las salas de reunión para que ustedes puedan seleccionar. Algunos fueron asignados directamente, entiendo. Sí. Entonces, nos vemos acá en unos minutos. Una indicación que puede ayudar. Al principio aparecen todos los nombres. Si ustedes se recorren para abajo, van a ver ya los grupos para que puedan unirse a uno de los grupos. Les pedimos que si un grupo está como muy cargado, ya estamos de vuelta, no nos dio tanto tiempo de continuar con la conversación. Pero bueno, espero que haya sido un espacio de intercambio. Fue muy cortito. Yo siempre me quejo de lo cortos que son estos espacios, pero bueno, por lo menos nos sirvió para conectar con otras personas que estamos trabajando en los mismos temas. Y no sé, me parece que tenemos a lo mejor 2 minutos no sé si alguien se anima a compartir algo que hayan discutido en su grupo, a lo mejor del grupo 2, alguien que quiera compartir sobre el tema de habilidades sociales y desarrollo de la fuerza laboral en menos de 1 minuto. O del grupo 3, ¿alguien se anima? Es el grupo 2 estuvo con Melissa, el grupo 3 con Yenaba, o del grupo 4 o del grupo 5. Ahora sí que el grupo que se anime a compartir algo de lo que hayan intercambiado en la sesión. Ok, acá veo comentarios en el chat también. Bueno, entonces vamos a seguir con el evento, pero algo que les quería compartir, al menos de nuestro grupo, hubo una reflexión muy interesante en torno a la prevención de la violencia y la migración irregular, y es un poco el tema que esto se ha vuelto, junto con otros elementos de las preguntas, un tema transversal para el análisis de los programas, para el análisis, diseño e implementación de programas educativos, y creo que, bueno, ahí hay como algunas preguntas bien interesantes que surgieron y también algunas reflexiones que por supuesto valdría la pena profundizar en un espacio un poco más, ¿no? Con más tiempo y sí, básicamente con más tiempo. Entonces, ahora voy a pasarle la palabra a Melissa Chiappetta, quien es asesora principal de la Oficina para América Latina y el Caribe de USAID. Melissa. Muchas gracias, Mariana. Thank you very much, Mariana. I'm going to speak in English. You shouldn't need to change your channel, but we are going to switch languages. So I did want to take a moment to just say thank you so much to all of you for your inputs in the breakout sessions there, and also to note that the Jamboard will remain open for today and for the next couple of weeks. So if you have additional thoughts to add on the questions that you were considering, or any of the other questions that you didn't get a chance to chat about in your breakout room, please feel free to go in there. We definitely are excited to hear your thoughts, and we'll take those as we think about conducting our own research and also recommending future research. So thank you so much for that. And I also want to thank you all for your inputs on the learning agenda overall. So the session that we held with the Hub several months back was very useful in helping us to really prioritize and narrow in on these questions. So we hope you see your ideas reflected in the agenda, and that this is really something that works for you, as well as for USAID, for Ministries of Education, implementing partners. This is really not meant to be a USAID only learning agenda. It's meant to be a global public good. And we really can't implement the agenda on our own. If you could go ahead and go to the next slide, please, Eve. So we need you to help us to implement the learning agenda. And to do so, we really hope that you might consider research that you've generated yourself related to these questions. We have some
evidence already pulled together from existing studies, but we really would love to see the studies that you all have conducted. So if you have particular studies that are related to any of these questions, please do share. There's a link in the slides, but we'll also share it in the chat so that you can go to that link and link to your particular research. Please also share really great research that you've seen from colleagues. If you've read something that you thought was really impactful that you've used in your line of work or that has informed your thoughts or interventions, we would really love to see that as well. And we'd especially encourage submissions of research that have examined the links between key interventions or policies and the outcomes that are identified in the learning questions. So for instance, we have a few examples here on the slide. For question 4, around how can technology contribute to equitably strengthening teaching and learning, it'd be wonderful to have reports on specific technology interventions that resulted in learning outcomes for marginalized groups. So a technology intervention that tried to give access to students with disabilities and ensure that they were able to participate in classrooms more equitably, and then to see some change in their learning outcomes, as an example. Or a technology intervention that supported migrants, that allowed them to stay involved and continuing their education throughout the cycle of their migration. On question 6, we'd also love to see how can barriers to accessing quality education be overcome in marginalized populations. So how have we seen access increase across various interventions that have been implemented? Oftentimes we aren't getting to those specific outcomes, or we don't have rigorous studies that are showing us those outcomes. We don't only want to see reports that show an intervention working. It's also helpful for us to see what doesn't work and why it doesn't work. So also please feel free to share studies that show, look, we tried this and it didn't work. Oftentimes some of the greatest lessons come from failure. For question 7, we hope to be able to read reports about ways that interventions have worked with local governments or partners to ensure sustainability of donor-funded interventions after the end of the intervention. So we really want to see that by working with local actors, how are we increasing that sustainability in a way that doesn't require future funding from outside of the country from an organization like USAID. So how are we building that capacity and then using existing system components to be able to continue that work? Some of this takes longer term studies, so studies that go back and look at the intervention after the fact to show us what has worked and what has been sustained. We just completed a study like that in Honduras around an assessment related intervention. And so would love to see more of these sort of ex post evaluations as well. You can go ahead and move to the next slide. We don't only want to see your past research, but we want your involvement and participation in thinking about future research as well. So as you're thinking about any interventions that you have coming up that you might be able to incorporate some learning questions into, if you have evaluations for those questions, we would love to see some of our questions incorporated into those interventions and those future evaluations that you might be conducting. We're planning some of our own research to fill the gaps, but as we spoke about earlier, all of these questions are in the early stages. So they're either in the generate or capture stage, but we're not yet to dissemination. So we need a lot more research. And in order to be able to get to a place of having rigorous research and a synthesis of evidence that we can share with you all, we will need to have support from implementing partners, other donors, etc. As such, if you're planning any research, please don't hesitate to reach out to us if you'd like to talk through your ideas or ways to narrow in your questions, or if you work at a university or a think tank and you'd like to have us talk with any of your thesis students or researchers to share some topic ideas of our own, we're also happy to do that. And there's links to be able to connect with us in the learning agenda, in each of the different versions of the learning agenda. So please feel free to reach out. Again, we have some examples here for that future research. Sorry, can you go back for just 1 minute? Thank you. So for question 2, for example, how does education influence irregular migration, and how does education interact with migration push and pull factors?
So this is a particular area where oftentimes we've looked at education interventions and their outcomes on and their impact on learning outcomes, but not necessarily on the impact on migration itself, and getting to that next step of higher level outcomes and impact. So wanting to be able to trace some of these things over a longer term. Similarly, for question 11, how can schools, principals, and teachers best use assessment results to improve the quality of instruction? So wanting to see how those assessment results have been used in actual classrooms and informed changes to teacher instruction that have ultimately resulted in changes in learning outcomes. We can go to the next slide. We've already begun the process of synthesizing the existing evidence that we have and data on each of these learning questions, but we'll continue to do so as additional reports come in that you share with us through the link. And we will continuously update the evidence bank and also make all of that evidence publicly available on USAID's EduLinks website. We also plan to prioritize 1 to 3 learning questions each year, and we'll do a deeper dive for those questions to conduct meta-analysis, hopefully, and of impact evaluations and specific results. And then we want to share those results with you all every year as well. And the first iteration of that will be this spring, where we will focus in on 2 questions. So I want to take time quickly now to just do a quick poll of, as we're looking at those 2 questions, what do you think is the most useful for you? So moving from thinking about your research and how you can contribute to the research base, if you were going to use the results of these questions to inform your interventions, if you have existing interventions or planned interventions, what topic areas, what learning agenda questions would be most useful for you? So in thinking about that, please take out your phone, or you can go to the website there, slido.com with the number, or you can use your phone for the QR link to quickly vote on your top 3 questions that you would like to see prioritized. And we'll use this to help us, along with other inputs from other key stakeholders, to prioritize which questions we want to look at to synthesize in the next year and the coming years. Okay, as you're continuing to populate that, we're running out of time, so I just want to say that we're sorry we didn't have time to answer additional questions, but we are available for questions after the fact using the contact information that will be shared. And definitely we're looking forward to hearing from you all again as we start to really use this agenda and to synthesize some of the evidence. So thank you for your inputs here as well. I'm going to go ahead and turn it over to Mariana to close us out. Thank you. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, esperamos que tengan interés ahora vamos a proyectar en el código QR y también en el chat el enlace para que puedan compartir sus investigaciones, y de todos modos vamos a mandarles un mail de seguimiento a todos ustedes que se registraron en el evento para que ahí tengan toda la información y el enlace. Para cerrar, quisiera agradecerle una vez más a nuestras panelistas, estuvieron extraordinarias y además nos ayudaron a comprender como de manera muy concisa la agenda. Y bueno, agradecerles profundamente a cada una y uno de ustedes por ser parte del Hub, a los que todavía no lo son, sí, pues invitarles a que lo sean. Aproximadamente poco más de 1 año y medio de su lanzamiento, el Hub ha logrado sumar entre sus miembros a personas con amplia experiencia en educación y con un compromiso muy sólido para lograr cambios que nos transformen como sociedad en la región, y la verdad eso nos entusiasma muchísimo, y bueno, saben que este espacio es para cada una y uno de ustedes. Les invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros a través, obviamente, de LinkedIn, donde también siempre publicamos contenido que ustedes generan sobre sus programas y también contenido que generamos siempre desde USAID en la región y todos los programas educativos que tiene USAID a nivel global. Ahí les dejamos los códigos QR y lo compartimos en el chat. Y en nombre de todo el equipo de la plataforma global liderando a través del aprendizaje de USAID y del Hub Regional para América Latina y el Caribe, con apoyo de, obviamente, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de USAID, les queremos desear un excelente cierre de año y, bueno, lo mejor para ustedes y todas sus familias. Que estén muy bien y nos encontramos en un próximo evento. Muchísimas gracias.
Gracias, muy bueno. Excelente. Gracias. Gracias. Buenas tardes a Gracias. todos. Bye. Sí. Gracias.